Sean bienvenidos, cordiales saludos. Hay un nuevo programa, como ya nos anunciaba el pasado viernes, pleno extraordinario que retransmite Inter Almería Televisión. Así que, bueno, un día menos o un día más, quién sabe. Un placer, como siempre, acompañarles en directo hasta las 8. Un libro en la mano para comenzar. Seguramente estos días atrás han visto en prensa, sobre todo la última entrevista que le ha hecho este señor de este fin de semana en el diario Ideal, que la firma José María Granados. También Antonio Torres hizo referencia a las páginas de La Voz sobre una novela y su autor, un almeriense, nacido en el barrio alto. No se puede ser más almeriense, ya le faltaba haber nacido de la bola azul prácticamente. Bueno, pero a caballo entre Almería, sobre todo Madrid, donde ha desarrollado su profesión de periodista durante muchos años en diferentes medios, aunque se adentra en el mundo literario con esta primera novela, pero aquello de escribir no es ajeno por esto que le estoy contando. Ha estado muchos años en prensa, pero eso de sentarse, crear personajes, darle vida a una historia, pues esta es la primera vez, me da la impresión, ahora lo contará él mismo, aunque hay un par de trabajos más ahí un poco guardados en un cajón que verán la luz en breve. El trompetista de jazz, y no es precisamente Dizzy Gillespie, ni Louis Astro, me da la impresión el protagonista de esta historia. Rogelio Rodríguez Blanco, bienvenido, buenas tardes, encantado de conocerte. ¿Cómo estamos, Rogelio? Muy bien. Bueno, lo del barrio alto seguro, de la bola azul, ya no, ¿no? No. Fue en el sanatorio Don Domingo Artés. Domingo Artés, bueno, se echa de menos cuando uno está fuera muchos años, ¿eh? Yo Sus raíces, siempre, su tierra, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero yo siempre he ejercido, ¿no? He venido siempre en vacaciones. De hecho, tengo mi casa aquí en Agua Dulce, que ha sido mi punto de referencia cada vez que el tiempo me lo permitía, ¿no? De hecho, mis hijos incluso han nacido en Madrid, pero están bautizados aquí. Lo que pasa es que aquí salgo al principio, en mi primera época de becario, que empecé entonces en el Ideal, pues no he vuelto a ejercer, y cuando venía, pues procuraba estar en otras ocupaciones distintas al periodismo. ¿Fuiste becario en Ideal? Sí. Fui becario en Ideal, sí. Madre mía. ¿Cuántos años de profesión? Un becario sin contrato. Un becario Llegué sin y el contrato. redactor jefe que estaba entonces, Miguel Ángel Blanco, me dijo: no te puedo hacer un contrato, pero si quieres ponte a trabajar. Miguel Ángel Y Blanco. eso hice, y muy agradecido que estoy. ¿Qué digo, ¿cuántos años has estado en la profesión? Pues 30 y tantos años, desde que comencé en el diario Ya, a donde me presenté también una mañana de invierno pensando en tener prácticas aquel verano, y me recibió un redactor jefe que había sido médico psiquiatra y lo había dejado todo por el periodismo. Craso error, siempre decía él, aunque lo volvería a hacer, repetía, ¿no? Y me presenté allí y me dijo: pues haces el número 67 de aspirantes a hacer prácticas en este periódico. Lo cual no solamente no me desanimó, sino lo que hacía era llamarlo todos los días. Era el más pesado de cuanto llamaba, hasta que me encargó un asunto de unos cubanos que estaban recluidos en Madrid y tal. Y a partir de ahí luego me dieron prácticas, luego fui redactor de los que repartían el teletipo, luego fui redactor reportero, luego pues jefe de sección, cronista político, redactor jefe, subdirector y finalmente director. Bueno. O sea que hice allí unos cuantos años. ¿Me comentabas en el Ministerio de Justicia? Estuve una etapa, fue un paréntesis en mi vida en el Ministerio de Justicia, en un momento también complicado que había. Era cuando acababa de cesar Bermejo, el ministro Bermejo, y había un conflicto grande entre los distintos sectores judiciales. Me llamó aquella noche, yo en ese momento había terminado, estaba aparcado en el periodismo, llevaba 2 o 3 meses después de un proyecto personal que falló con la crisis del 2008. Y me llamó María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primero del gobierno, diciéndome que acaban de nombrar a Fran Camaño ministro de Justicia, al que yo conocía, pero tenía una relación porque le habíamos invitado alguna vez al comité editorial de Vocento para que nos explicara el desarrollo estatutario. Él era un hombre muy experto en el tema estatutario. Bueno, me senté con él, era estar al otro lado del mostrador, y dije: pues vamos adelante. Claro. Y fueron 2 años y pico de los que no solamente no me arrepiento, sino que fueron gratificantes por la gente que conocí. Pero fue un paréntesis, mi vida ha sido el periodismo. Hablaremos un poco más adelante, si te parece bien. Retomamos la labor periodística, que es muy interesante y hay experiencias que contar. La creación literaria, ¿es ópera prima esta? Lo primero que publicas, no sé si antes habéis escrito. Bueno, soy coautor de algunos otros libros, ¿no? Sí. Pero no eran novela. Pues Las puertas de Madrid, Los cementerios, Me olvidé de vivir, en el que escribíamos varios. Como novela, como narrativa, esta es la primera. Me llama la atención lo del trompetista de jazz. A mí que el jazz me gusta lo suficiente, no sé si a ti también. ¿Tiene alguna razón de ser? No soy un gran entendido, me gusta la música en general. ¿Sí? El jazz también me gusta en particular, pero no soy un especialista en jazz. Me ha ido haciendo Julio Barbero poco a poco, ¿sí? El protagonista. Esto lo haces porque es algo que siempre has tenido dentro, Rogelio, esa necesidad de
de adentrarte en el mundo literario, ahora que tienes más tiempo, ya, bueno. Bueno, el salto del periodismo a la narrativa no es un salto mortal. Decía Miguel Delibes que el periodismo es el borrador de la literatura, ¿no? Para mí el cambio se ha producido por las circunstancias. Y en unas circunstancias en las que te encuentras de repente en una estación sin billete ni destino, pues opto por no hacer como el Mariano de Forges, que decía seguir así o continuar como estamos. Entonces opté por recuperar una vieja vocación que se quedó aparcada en mi etapa juvenil, cuando era un chaval. Yo quería escribir novelas, algunos pinitos hice, sin ningún resultado. Entonces, evidentemente, no. Luego el periodismo me absorbió. Yo no sé de los que saben estar a setas y roles. La dirección de 3 medios en Madrid, uno detrás de otro, me ocupaba suficiente espacio como para no tener mucho tiempo, además 3 hijos, etcétera, y una vida como la que se lleva en el ejercicio profesional en una capital como es Madrid. Entonces nunca tuve tiempo para hacerlo. No es una justificación, pero nunca tuve el tiempo necesario como para centrarme. Y después de ese momento en el que te decía que te encuentras en una estación sin billetes, recuperé esa vieja vocación y me senté delante de una pantalla en blanco. Empecé otras 2, algunos relatos, cuentos, para practicar un poco en una narrativa que estás a solas frente a la pantalla, no tienes la urgencia del día a día. Eres tú, tu memoria y tu fantasía. Bueno, pero como bien decía Antonio Torres, Antonio Torres, no, que ese es el luthier, Antonio Torres, que estamos en el bicentenario del gran guitarrero de la Cañada. Sí. Cuando el periodismo y la literatura comparten el mismo ADN, ¿esto tú lo ves así? O sea, ¿cierta ventaja tienes? Te lo acabo de decir, ¿no? Que haberte... Yo creo que el periodismo y la literatura comparten el ADN. Y lo han dicho gente como acabo de decir Miguel Delibes, ¿no? El periodismo fundamentalmente escrito. Yo soy un defensor de los periódicos bien escritos. Yo me he criado, he crecido y me he desarrollado en mi vida profesional en la prensa escrita. Y el periodismo escrito tiene que ser mucho más cuidado de lo que se está cuidando ahora. Había unas exigencias de contenido, pero también de continente, muy altas, que creo que en este momento se han relajado en algunos medios, cosa que causa un grave perjuicio, un grave perjuicio también a la lengua y al uso de la lengua. Claro. ¿Dónde sitúas a este trompetista de jazz? ¿Dónde lo sitúas? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? Bueno, el trompetista de jazz... ¿En qué época de la vida? Es una historia de amor dramática entre un músico, un trompetista, veterano, virtuoso, atractivo pero contradictorio y con un pasado oscuro que oculta. Y una joven 20 años menor que él, huérfana, con un padrastro sin escrúpulos. El personaje que desarrolla la novela, el contradictorio, es el trompetista, es el motor de la novela. Pero luego hay otro tipo de personajes, ¿no? Es ficción, pero se inserta en un contexto histórico real, que es 1920, cuando se produce el drama amoroso, y luego 1960, que es esa alacena del pasado, que de repente resurge, rebrota y revienta las tumbas del olvido. Ese es el contexto histórico, es los años 20, que para mí me parecía es un momento determinante en la historia de Occidente. Y París como telón de fondo, ¿no? Y París como era el faro de aquella Europa. En 1920 se produce el cambio hacia la modernidad. El mundo de Occidente había sufrido la terrible Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y Estados Unidos tiene un resurgir económico que luego fenece con el crash de 1929, ¿no? Pero en esos años el foco de la cultura, la expansión de la cultura de las modas procede de Estados Unidos y llega a Europa fundamentalmente a través de Londres y a través de París. París es el faro de esa Europa que busca una velocidad a galope, la libertad, el arramblar las costumbres de la época victoriana. Es un nuevo mundo que luego tropieza con la Segunda Guerra Mundial, pero que sienta las bases de una modernidad en todo, en el cine, en la cultura, fundamentalmente en el mundo de la cultura, en la sociedad, en las costumbres. Las mujeres cambian de forma de vestir, se cortan el pelo a lo garzón, se besan en público, se cogen de la mano, fuman. Es un mundo agitado y convulso. La generación perdida. Yo no estoy muy de acuerdo que sea la generación perdida. Fue una generación que fue lo que fue una generación corta, pero que sí sentó las bases y las simientes intensas para luego el otro mundo que también habría de venir. Y era una época
en la que comienzan los fascismos, en la que está la Unión Soviética, en Italia aparece Mussolini, Hitler ya dirige, encabeza el Partido Socialista o Nacionalsocialista. 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 Sí. En fin, era un mundo en el que me parecía el marco apropiado para una historia de amor atrevida, como era una joven de 20 años en Madrid, donde la mayoría de edad estaba en 23 años, y este hombre que la atrae y vive en una aventura pasional que yo pretendo que sea epidérmica de emociones, en la que el lector sienta también y se involucre en la emoción de los propios personajes. Hay unas relaciones madre-hijo, hay un juez que levanta el cadáver de un anciano y levanta una investigación introspectiva, tiene intriga, juega al azar, ese azar que nos marca la vida, o ese sí, o ese no, que todos dijimos alguna vez en nuestra vida y que determinaron nuestra existencia. Está la intriga, como decía. En fin, son aquello que toca la epidermis de las personas dentro de un contexto histórico que intento reflejar, pues como la etapa en Barcelona, que era una Barcelona convulsa también en aquel momento. Bueno, interesante esto. Suelo preguntar esto porque me llama muchísimo la atención, ¿no? Y claro, no tengo experiencia alguna. Tu experiencia a la hora de crear los personajes, esto de jugar a ser creador, ¿no? Rogelio, bueno, a veces yo digo que ¿no? lo que comenzó siendo una terapia se convierte pronto en una emboscada. ¿Por qué? Porque los personajes que creas, cuando adquieren vida propia te preguntan y te instan a dónde vas. Ese era el drama, entre comillas, que agitaba los fantasmas de la mente cuando te sentabas con la pantalla en blanco o con la pantalla escrita del día anterior y borrabas, ¿no? El personaje se va creando por sí mismo, por lo menos esa es la experiencia. Tú tienes un objetivo, pero cuando tienes un personaje definido, ese personaje te va a provocar permanentemente. Quiere continuar. De hecho, nunca terminas una novela. Lo sé por otros autores a los que he tenido yo oportunidad en mi vida profesional también de entrevistar y me llamaba la atención. Es cierto, nunca la terminas. Podías haber continuado. ¿Por qué terminas ahí? Porque hay que terminar en algún momento, si no sería infinito. Pero sí, todavía no me gusta releer normalmente lo que haces, porque si lo relees encuentras vacíos que quieres llenar y a lo mejor descafeínas lo que has hecho o pierde el valor aquello que realmente lo tenía. Eres inseguro ante ti mismo cuando lo has terminado. Por supuesto. Yo soy de los que han evolucionado en la gama de los grises, no estoy seguro casi de nada. Conforme bueno pasa el tiempo. La gama de los grises. Pero sí es verdad que se le coge cariño a un personaje más que a otro, incluso a otro, un poco de tirria, pero tienes que ir jugando, ¿no? con la escena, con los personajes y darle vida a uno, incluso a otro quitársela de vez en cuando. En fin. Sí, que discutan entre ellos, ¿no? Sí, no, pero eso quiere decir que tienes una experiencia fascinante, esto de crear. A mí me ha servido, yo me he divertido y he sentido placer, además de intriga, ¿no? Por aquello de que muchos días no sabía por dónde continuar. Ha sido un ejercicio, como te decía, de fantasía. Bueno. Y bueno, basándome, repito, en un contexto histórico real, ¿no? Pero los personajes son ficción, aunque sí hay algunos personajes reales que están en la novela, pero son personajes secundarios. Tienes un par de, no sé si terminadas o no, pero estás en ello, próximas publicaciones, creo que una tiene que ver... Estoy en ella, sí. ¿Con la Guerra Civil, Rogelio? Bueno, es una historia que sí se inserta en el contexto de los primeros meses de la Guerra Civil en Almería. Almería fue la última ciudad tomada por las tropas de Franco, ¿no? Pero no quiero hacer un relato histórico, no voy a contar de buenos y malos. Todos son buenos y todos son malos. Y en un momento determinado hay más malos que buenos, en un lado y en otro. Cierto. Lo que seguramente, una vez que lo pueda desarrollar, es una novela complicada y que refiere a un trabajo de campo grande, espero podérselo dedicar. Son personajes con sentimientos, que viven circunstancias tanto amorosas, de relaciones matrimoniales o de pareja o de infidelidades, que en un contexto fuera de la guerra posiblemente no se hubieran dado. La detención de una persona que desaparece a la otra persona que deja le coloca en una situación que no puede ser eterna. No es una infidelidad. Pero se producen pasiones también de sangre y venganzas. No quiero contar la historia de lo que ocurrió, aunque evidentemente no puedo abstraerme de que aquello ocurrió y por qué ocurrió. Claro, alguien puede pensar que, en fin, ya se ha escrito largo y tendido sobre la Guerra Civil, aunque hay otros muchos que dicen precisamente por esto que queda mucho que contar todavía, ¿no? Sí, yo no quiero ser un novelista historiador, para eso está el historiador. Vale. Utilizaré la historia
para insertar los personajes dentro de esa historia y dependiendo de tus circunstancias o de las circunstancias que en ese momento provoca o produce la historia, los personajes se mueven de una manera u otra, como nuestros sentimientos. Y el hombre y los sentimientos, el dolor, la alegría, la tristeza, el drama, la pena, el llanto, la felicidad, no tienen tiempo. Los hombres primitivos también lo sentían. Y cambian las tecnologías y cambian las circunstancias que nos rodean. Claro. Y no somos los mismos siempre en distintas situaciones. ¿Cuándo presentas el trompetista de jazz en Almería? ¿Hay alguna fecha? No, no hay fecha, de presentación. El editor fue partidario de que circulara, está en todas las librerías significativas de España. Y bueno, pues está bien colocado y luego seguramente en septiembre pues hará una presentación. Vale. Pero bueno, en este momento... Berenice, que es la editorial, hablamos del Grupo Almuzara. Del Grupo Almuzara. ¿No? Efectivamente. Bueno, permíteme ya en la recta final volver a la profesión. De tu punto de vista, los años que por tu experiencia, desde que fuiste becario en Ideal sin contrato, como bien decías al principio, hasta hace poco que acabas de dejar la profesión, ¿cómo era antes y cómo es ahora? ¿Cómo te la encontraste tú, cuando empezaste a tener cierta responsabilidad, ya no de becario? Es decir, cuando entras en una redacción... Cuando llegas no tienes una perspectiva histórica. Y además yo me considero afortunado porque viví la época del periodismo con mayúsculas de este país. En un tiempo, no digo que no lo hubiera habido en otros, pero fue el principio, el fin de un régimen dictatorial y el principio de un régimen de libertades. Yo viví la transición. Entonces en aquel momento todo el mundo remábamos en una dirección. Los políticos que tenían confrontaciones terribles en el Parlamento, que viví innumerables de aquellas sesiones, a la salida el objetivo, la brújula, marcaba la misma dirección. Por eso este país alcanzó la situación que alcanzó, y de mejora en todos los sentidos y de desarrollo y tal. Ahora es otra época y el periodismo no escapa a lo que es la política, a lo que es la economía o a lo que es la sociedad, ¿no? Ahora de un tiempo a esta parte se ha producido un desfase entre las nuevas tecnologías y las empresas periodísticas. Se dan palos de ciego. Si a eso le añades lo de la crisis que ha llevado a la precariedad a numerosas empresas periodísticas, y la precariedad abre las puertas a la presión y a la presión de los poderes tóxicos. Entonces hoy es un periodismo más de subsistencia, de resistir, porque el periodismo, si no está en una empresa con rentabilidad, difícilmente puede ser independiente. Un periodismo de no molestar, de no molestar. Rogelio, ¿no? Pero hay buenos periodistas y los habrá siempre. Y luego las nuevas tecnologías, que lo que te decía hoy, que están sin regular, es un nuevo mundo. Estamos en los albores de ese nuevo mundo en el que hay comunicadores que los principios éticos del periodismo, que el periodismo tiene un principio ético fundamental que debe de nacer en los albores de tu propia vocación. Hoy, lamentablemente, hay mucha gente que parece periodista, que ejerce la comunicación y esos fundamentos se los salta a la torera o los desconoce. Digo muchas veces, y lo decía en esa entrevista, que un periodista, un reconocido periodista canadiense me decía un día: esto es como una biblioteca dirigida por bibliotecarios borrachos. No hay quien lo entienda. Qué bueno. Tenía razón. Pero Internet, sin duda, es un vehículo fantástico de comunicación y de cultura, evidente. No sé si la honestidad y la ética tiene cabida hoy en día en la profesión, Rogelio. Confío que sí. Esperemos. Confío, es necesario. Creo que sí hay gente que la tiene. Es una profesión realmente fantástica. Yo lo comentaba antes contigo, antes de entrar al plató. Sigue siendo muy necesaria, me da la impresión, para la sociedad. Es imprescindible. Sí, esa es la palabra. Es imprescindible. A pesar de. Y a pesar de la mala imagen que hoy se cosecha socialmente, el periodista no es una persona en general considerada, de lo que también hemos tenido culpa los periodistas. Posiblemente. No hay que repartir las responsabilidades, yo creo que a todas las partes por igual. Y nosotros también hemos tenido una responsabilidad. Y las empresas periodísticas, una empresa periodística necesita una vocación de dentro y de quien la dirige. Y hoy, ¿quién es el propietario de algunas de las grandes compañías periodísticas? No lo sabemos. Son fondos de inversión, la mayor parte de ellos, o gente desconocida. El editor tradicional, que tenía un compromiso de servicio, peleaba por ese servicio. Hoy existe esa dificultad, que yo espero que cuando se reajuste el mercado, tanto el económico, que Dios quiera que sea pronto, como el otro, el profesional, pues hombre, se vuelva a resurgir, porque el periodismo, como decíamos, y el periodista es imprescindible en la sociedad. Ya lo creo. Una última cosita. Esto es que nunca me ha gustado a mí eso. No hablo de revelar las fuentes, ¿no? Pero eso de que esa etiqueta que lleva el periodista, que sabe más por lo que calla que por lo que cuenta.
es algo que chirría, es una cosa que nunca me... Sí, sobre todo chirría en la calle, pero es inevitable siempre que el periodista Claro. sepa cosas. Dice, yo no he censurado nunca, pero he hurtado alguna vez información porque podía perjudicar a los intereses generales o al interés general de este país, por ejemplo, en caso de terrorismo, ¿no? Bueno, el periodista tiene que callar muchas veces, siempre y cuando aquello que calla no perjudique a la sociedad, siempre y cuando no atente contra los intereses generales. Si no, sea quien sea y caiga quien caiga, el titular hay que ponerlo. Sí. Eso es un principio sagrado. Otra cosa es que decir una cosa inadecuada que no va a favorecer o que va a favorecer precisamente a los elementos nocivos que pueden estar dentro de la política, de la economía o de donde sea, pues hombre, a veces conviene en atención precisamente a esos intereses generales. Te agradezco la visita, Rogelio, un placer. A vosotros por invitarme. Cuando haya fecha para la presentación de este trompetista de jazz en alguna librería almeriense, que lo habrá seguramente, ya lo anunciaremos, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. A vosotros. Hasta la próxima. A ti. Los cursos de verano de la Universidad de Almería, no sé si el flamenco forma parte de tu gusto, ¿sí? ¿Te gusta? Sí. José Fernández Torres, Tomatito, en fin, ¿qué vamos a contar de este señor? Guitarrista fantástico durante muchísimos años, tanto como 17 acompañando a Camarón, artista internacional. Por segundo año consecutivo aparece en escena con un curso, Sonanta 2, Sonanta es como en caló se le llama a este maravilloso instrumento que es la guitarra. Estamos celebrando la forma y el sonido que tiene gracias a un luthier almeriense del barrio de La Cañada, Antonio de Torres, y desde ayer en el Museo de la Guitarra imparte este curso de verano. Ha venido una chica, una señora, no sé si chica joven, en fin, la edad que tiene, pero lo di en la prensa, ha venido de Estados Unidos expresamente para participar en este curso de verano. Ayer comenzaba y ayer estuvo nuestra compañera María José Carrillo. Bienvenida, buenas tardes. Cuéntanos. Muy buenas, Joaquín. Nos hemos venido a la masterclass que está impartiendo Tomatito a todos estos chicos que se han querido apuntar al curso de verano para conocer más sobre la guitarra española y sobre todo para conocer más sobre este gran artista. Vamos a hablar con algunos de ellos porque con Tomatito no podemos hablar porque ya está impartiendo el curso y no queremos molestar. Así que vamos a conocer algo más de estos chicos que se han apuntado a estas clases para ver qué es lo que van a sacar de este curso de verano. Muy buenas, ¿cuál es tu nombre? Bueno, Antonio. Antonio, ¿te apuntaste el año pasado o esta es la primera vez que vienes al curso? Es la primera vez que vengo al curso. Bueno, ¿qué esperas de estas clases? Pues sobre todo aprender de la mano del maestro Tomatito y nada, disfrutar mucho, intentar pues, coger lo que pueda para yo ir mejorando y pasamos unos ratos con el maestro. Vamos. ¿Eres aficionado a la guitarra de antes? ¿Has estudiado guitarra? Sí, ahora estoy estudiando el grado medio en el Conservatorio de Granada. Y sí, vamos, llevo tocando ya bastantes años y bueno, que me gusta mucho. ¿Te quieres dedicar profesionalmente a esto? Sí, ojalá, ojalá. Bueno, pues que aprendas mucho de este curso. Muchas gracias. Vamos a ver por aquí qué nos cuentan. ¿Tu nombre cuál es? Baldomero. Baldomero, bueno, pues cuéntanos un poquito. ¿Viniste el año pasado al curso de Tomatito o esta es la primera? Ha sido la primera vez. Ha sido la primera vez que... ¿Qué esperas sacar de este curso, de estos 3 días, de esta masterclass? Pues disfrutar, aprender y disfrutar de la compañía de los maestros de aquí. Imagino que para un amante de la guitarra tiene que ser todo un lujo que un profesional como él sea vuestro profesor. Sí, sí, sí. La verdad que un lujo y mucha alegría por estar aquí. Está bien. Tócanos algo para que te escuche. Pues una bulería. Pues ya habéis visto una muestra de una bulería aquí en esta masterclass que imparte Tomatito durante 3 días. Vamos a hablar con otro de los alumnos a ver qué nos cuenta, qué espera de esta clase y conocer un poquito más de lo que se va a impartir aquí en este Museo de la Guitarra. ¿Cuál es tu nombre? John, John, cuéntanos un poquito, ¿qué pretendes obtener de este curso con Tomatito? pues pretendo realmente aprender más, ¿no? Vengo de Puerto Rico, que realmente me hace mucha ilusión tener esta experiencia más flamenca, pues más andaluza, ¿no? Que he aprendido muy teoría y ahora quiero vivir más el flamenco. Pero no vendrás de Puerto Rico exclusivamente para el curso. No, yo vine, estoy en Barcelona haciendo un máster y pues mi novia es de acá y pues aprovecho y la visito y visito a Tomatito también. ¿Qué supone para ti pues, que un profesional como Tomatito pueda impartir un curso? Es un lujo, me imagino. Ya, sí, es otra cosa, es que es como tener un ídolo pues que te dé un curso, es que eso.
No sé, no puedo decir más nada porque es que no hay palabras, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, un placer. Bueno, pues Joaquín, nos vamos a marchar porque como estáis viendo, Tomatito ya está empezando con la masterclass, la gente está trabajando y no queremos molestar. Aquí habéis visto una piececita, una muestra de lo que van a ser estos 3 días aquí en el Museo de la Guitarra con el gran maestro José Fernández Torres, Tomatito. Así es, ya lo creo que es un lujo. Sonanta 2, el título de o el nombre de este curso de verano. Veíamos a su hijo a su izquierda y Antonio Luis, otro gran guitarrista almeriense a su derecha. Gracias, enhorabuena y a pasarlo bien, a disfrutar de la sabiduría de este gran guitarrista. Tiene que ver con el flamenco, es una promo recordándoles que la semana que viene comienza una nueva edición del Festival Flamenco, es su 51 edición, más de medio siglo de vida con diferentes artistas, un cartel, verdad que muy interesante. Han preparado esta promo con la cual hacemos una primera pausa, enseguida de vuelta. Hasta ahora.